Hola René, ¿cómo estás? Bien, Marco, ¿y tú cómo has estado? Excelente, gusto en saludarte, qué bueno poder tener este live que tanto habíamos pensado al respecto, ¿ah? Así que felicitarte también por toda tu generosa disposición personal y profesional frente a estas cosas que estamos viviendo, en que hemos visto restringidas las libertades y también los derechos humanos, digámoslo claramente, ¿no? Sí, bueno, agradecer por acompañar y uno haber podido participar, ir participando con esto de ella, recuperar nuestra no negación ni se parezca, todo lo contrario. Personas como tú, digamos, y otros destacados integrantes del grupo, y formación en esa eh, Te escucho un poco entrecortado, no sé si es tu internet o mi internet. la verdad es que la mía no debiera ser, ¿eh? Estoy con bastante buena señal. Ah, ya. Ahí, ¿tú me escuchas bien ahí, o no? Te escucho perfecto. A ver, pero mira, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a, Ya. con la señal aérea. No sé si ahí de repente se está escuchando un poquito mejor. ¿Aló? Te parece que no soy yo. A ver, Marco, ¿me escucháis ahí? Ahí sí. ¿Un poquito mejor? Ahí te escucho perfecto. Yo también cambié de red por las dudas. Ya, excelente, excelente. Ahí Vamos. está. Te escucho perfecto. Y a mí que me tocó ser host de mi primer live, así que los percances técnicos se piden excusa a nuestros espectadores. Sí, todo se entiende aquí en estos lives de Instagram, así que están todos contentos. Oye, mira, yo primero agradecerte, René. Yo quiero contar un poco la anécdota que quizás las contaron otra vez cuando estuve con Nesciencia, respecto a cómo nos conocimos. Con René nos conocimos vía Twitter. Ahí empecé a ver que Nesciencia me contó, mira, hay un abogado que está haciendo cosas. Lo contacté por Twitter, mensaje directo, y inmediatamente me contestó muy solícito, y ahí iniciamos todo un camino juntos, que ojo que todavía no nos conocemos en persona, tuve la oportunidad de hacerlo, siempre esto en las redes sociales, los Zoom han sido muy necesarios. Pero la verdad que yo quiero destacarte, René, volver a hacerlo en tu calidad de abogado, de dirigente ahí del colegio de abogados en tu zona, también en Puerto Montt, y por toda esta discusión que has tenido. Y hoy día, evidentemente, tenemos un tema muy relevante que la gente está muy interesada en saber qué ha pasado en el pase de movilidad, qué pasó con nuestros recursos de protección, que tú muy bien patrocinaste, ¿ah? Y cómo, cómo se vienen las nuevas restricciones también. Cuéntanos un poco, digamos, conversando también de cómo estas restricciones que se han impuesto tienen un cariz más político que un cariz más de salud. Sí, claro, o sea, efectivamente, la base de nuestros recursos de protección, digamos, ha sido fundamentalmente que ya no nos encontramos en un estado de excepción constitucional. Esto es súper relevante que lo tengamos presente, digamos. Acuérdense que nosotros hasta el mes de octubre del año pasado, hasta el 1 de octubre del año pasado, estuvimos en un estado de excepción constitucional de catástrofe. Este estado, la Constitución, permite efectivamente el restricción de la libertad. O sea, y está en la ley, está discutida, adoptada, si no está. Yo siempre consideré que el estado de excepción constitucional es una de excepción y tiene que analizar la situación en un periodo. Oye, me dicen acá, perdona René que te interrumpa, que se vuelve a escuchar entrecortado tu alocución. A ver si los que nos están escuchando, los más de 115.000 personas que nos están escuchando, ¿me escuchan bien a mí o en realidad es un problema de internet general? ¿Ah? Así que no sé si variaste algo la internet ahí, porque delante se escuchó bien. Sí, yo la verdad es que estoy con una súper buena señal. Puede ser, me dicen ahí el micrófono.
me dicen aquí algunas personas que más conocen que nosotros de los live. Así que, bueno, a ver, háblanos, síguenos contando a ver si se entrecorta de nuevo. Las redes sociales de audiencia que nos cuenten ahí si se está escuchando bien o no. ¿Ah? A mí dice que se está escuchando. Cuando hablo yo, quizás no tienes tú, a lo mejor no está muy... ¿Puede ser? No, lo que pasa es que hay personas que dicen que tú te escuchas entrecortado, que yo estaría bien. Entonces, quizás dicen algunos que quizás con estos micrófonos te podría ayudar bastante más. No sé si tienes o no. ¿No? Y la verdad que los fondos no los tengo acá. A ver, deja cambiarme nuevamente de... ¿De señal? Están compartiendo Estoy en una... con otras personas para que vayan tomando posesión de este live. Tan interesante con René Fuslok. A ver, René, ahí estás de nuevo. A ver, ¿se escucha mejor ahí o no? Ahí te escuché de corrido. Ya. Entonces puede ser eso. Audífono. No ando con mis audífonos para el teléfono en este minuto. Dice alguno que te tiene censurado. Sí. Bueno, ahora parece que sí, dicen. Bueno, Sí. yo iba diciendo que efectivamente dentro del Estado de excepción constitucional podían darse ciertas medidas respecto de la que establece nuestra Constitución. Ahora, eh, medidas, digamos, se eternizaron y de la excepción constitucional pasaron al estado de normalidad constitucional. Ahora, considerando eso, la verdad es que hace tiempo que veníamos con otras personas presentando ciertos recursos de protección, pero llegado, terminada el estado de excepción constitucional el 1 de octubre del 2021, nosotros hicimos un nuevo análisis, porque efectivamente la propia Constitución es aquella que establece en su artículo 55 que terminado el estado de excepción constitucional, hay que, o sea, inmediatamente quedan sin efecto todas las medidas que se hubieran dictado a su respecto. Entonces, si la propia Constitución establece que quedan sin efecto las medidas adoptadas a propósito del Estado constitucional una vez que éste ha terminado, evidentemente hay que sostener medidas de control, como los pases de movilidad, como los aforos, como las restricciones para reingresar al país o incluso en su momento para salir del país, es algo abiertamente inconstitucional. Y en ese sentido, nosotros, con este grupo de Chavo Pase que tú diriges, y que yo estoy honradísimo de que me hayan invitado a participar, presentamos un recurso. Este recurso tuvo un trámite relativamente prolongado en la Corte. El Ministerio de Salud presentó antecedentes bastante livianos, por así decirlo, digamos, no fueron demasiado esforzados a la hora de responder, pero esto porque también los tribunales han seguido de una forma relativamente constante y uniforme a lo largo de todas las cortes de apelaciones del país, lamentablemente, una tesis, y esa tesis es que los tribunales no pueden intervenir en las políticas del Ejecutivo. Y por otro lado, sostienen que si bien no hay un estado de excepción constitucional, sí estamos en una emergencia sanitaria. Permíteme explicar brevemente esas dos cositas porque son súper relevantes. Primero que todo, los tribunales sí han intervenido en situaciones que tienen que ver con la salud pública, por ejemplo, en relación con el aborto en tres causales. Existieron ciertos establecimientos hospitalarios, entre ellos el Hospital Clínico de la Católica y en su oportunidad también la Clínica Alemana de Osorno, en un tiempo que yo era director de esa clínica, que presentamos recursos de protección tendientes a excusarnos de practicar abortos en tres causales como establecimiento. Y muy bien que los tribunales acogieron a tramitación de esos recursos.
No es, entonces ese argumento se cae por su propio peso. También han existido acciones judiciales en relación con la píldora del día después, por ejemplo, que fueron casos muy bullados, en que algunas municipalidades del sector oriente de Santiago no querían distribuirla y finalmente los tribunales sí obligaron a que así fuese. Entonces, por ahí, digamos, ese argumento se cae por sí solo. Y el argumento de la famosa emergencia sanitaria, la verdad que claro, puede sonar súper grave una emergencia sanitaria. O sea, a muchas personas les sonará prácticamente como que es otro estado de excepción constitucional. Pero un estado de excepción constitucional, como le dice su nombre, está establecido en la Constitución. Esta famosa emergencia sanitaria que suena como muy, muy grandilocuente, no es otra cosa que una medida administrativa, es un decreto administrativo firmado por el ministro de Salud al amparo del Código Sanitario, que el Código Sanitario es una ley simple. O sea, es algo que en una jerarquía normativa, porque las normas jurídicas tienen jerarquía, está la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes simples, los decretos y demás actos administrativos. Entonces aquí esto es un simple decreto, o sea, es la norma más rasca dentro del ordenamiento jurídico, jerárquicamente hablando, que en este caso tienen además la patudez de que con ello pretenden alterar los derechos constitucionales de las personas, es decir, una norma de un nivel bajísimo pretende alterar los derechos que están en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso, lamentablemente, es incorrecto. Pero por otro lado, más allá de la natural frustración que produce el perder una acción judicial, sobre todo cuando uno ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y ustedes, sobre todo aquellos del grupo que tienen experiencia y formación científica, aportaron con una cantidad de información, de datos duros, de papers, qué sé yo, que hicieron un recurso sumamente sólido. Pero más allá de eso, lo interesante es que aquí, frente a un tribunal, el Ministerio de Salud se presenta a mentir. Y un tribunal de la República, un tribunal de aquellos más relevantes, como son las Cortes de Apelación y luego la Corte Suprema, finalmente falla deslindando responsabilidades y diciendo, mira, yo aquí lamentablemente no tengo nada que hacer. Algo bien parecido a lo que hicieron estos mismos tribunales con ciertos casos por allá por los años 80, digamos, y están teniendo consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, no le va a salir gratis a largo plazo ni a los mentirosos del Ministerio de Salud, ni tampoco a aquellos miembros de la Judicatura que no han sido capaces de cumplir con su función de prestar justicia, que no han sido capaces de ayudar a las personas más débiles en los momentos complicados que están sufriendo a consecuencia de esta restricción de sus libertades fundamentales. René, mira, el otro día, oye, gracias aquí a la audiencia que nos dijo que yo tengo que poner en mudo mi micrófono para que tú te escuches bien, así que voy a estarlo poniendo en mudo y dándolo cuando tenga que hablar. Mira, el otro día hablaba con un colega y para que la gente lo entienda mejor, probablemente estemos equivocados, esto sería como igual, así como tenemos una contingencia de la macrozona sur, donde se puso un estado de excepción. Salieron los militares a la calle y a todo el territorio a controlar estos niveles de violencia extrema que hay en estos lugares, esta inseguridad que existe en la macrozona sur. Sería como que se hubiese terminado ese estado de excepción y los militares, por una norma y decreto del Ministerio de Defensa, siguieran en las calles. ¿Sería algo como eso lo que está ocurriendo hoy día con esto de no estar en estado de excepción constitucional y aún así tener estas medidas de alerta sanitaria que no tienen apoyo constitucional? Me parece un excelente ejemplo, y la verdad que no se me había ocurrido ni cerca haber planteado algo así, pero es exactamente eso. O sea, es exactamente que habiéndose terminado el estado de catástrofe o el estado de emergencia que se ha dictado en el caso de la Araucanía, por una simple orden del ministro de Defensa, por un decreto del ministro de Defensa, los militares siguieran en las calles, los militares siguieran pudiendo hacer allanamientos, los militares siguieran pudiendo detener personas en lugares que no son cárceles, que son algunas de las facultades que se establecen ahí.
O sea, sería básicamente como lo que ocurrió en algunos regímenes dictatoriales de distintos lados, izquierda o derecha, que efectivamente sacan a sus policías, a sus militares, a sus policías secretas, como lo hace, por ejemplo, hoy día Nicaragua, ¿ah? Y apresa a su gente sin tener ningún sentido de excepción. Ahora, hay una frase que tú dijiste y que yo la rescato y me ha resonado así como una caja de un guitarrón mexicano. ¿Ah? Eso que hoy día, lamentablemente, a través de estas cosas del globalismo que son extremos, yo creo que todas las cosas son buenas, pero nunca son buenas en extremo. ¿Ah? Yo me estoy tomando una cerveza aquí en tu honor porque es una cerveza alemana, ¿ah? Pero no puedo tomarme 10 cervezas porque sería un extremo. Eh, pero, por ejemplo, en estos casos en que el extremo globalismo ha dictado normas generales para toda la salud de la gente, incluyendo y pasándose por alto. Por ejemplo, hoy día que hay mucha gente que apoya, y yo también lo apoyo en la medida de la profundidad de sus raíces, como es todo el tema mapuche. Fíjate que los mapuches, su medicina, sus tradiciones, sus cosas, se fue a la punta del cerro con estos extremos de pensar globalista de que vamos a tener salud solamente con una sola mirada. ¿Cómo ves tú esta situación en que esa vez me dijiste, mira, aquí la izquierda o la centro izquierda que siempre ha defendido los derechos humanos se los pasaron, pero una planadora. Y la derecha que ha defendido siempre las libertades la pasaron por aplanadora, solamente por un tema de tener una sola opinión en salud. Aquí puede ser respetable, pero es la única. Y acá, izquierdas y derechas han tomado este extremo globalismo para sus propósitos. ¿Ah? ¿Cómo ves tú esa situación y cómo crees que se desarrolla jurídicamente hacia adelante, siendo que perdimos el recurso de protección de la Suprema y cómo vemos que jurídicamente avanza eso hacia adelante? O sea, como tú bien dices, Marco, aquí existe, y yo creo que a esta altura a nadie le puede parecer una simple coincidencia, una reunión, digamos, de distintos sectores políticos en pos de un mismo objetivo. Y esto se reproduce no solo en Chile, sino que en la mayoría de los países del mundo. Aquí los distintos sectores políticos con representación parlamentaria en Chile, porque también hay algunos grupos que no por eso son menos importantes, pero que a lo mejor son menos conocidos, eh, obedecen a intereses globalistas, obedecen a los intereses de estos clubes de millonarios como son el grupo de Davos, también llamado Foro Económico Mundial, el grupo de Bilderberg, la Comisión Trilateral, etcétera, que no son teorías de conspiración. A cualquier persona que esto le suene a teoría de conspiración o a programa truculento, la verdad que investigo un poco y son instituciones que realmente existen y que son clubes de personas muy ricas que ya tienen toda la plata que quieren para ellos y para todas sus generaciones por venir, pero lo que les interesa es concentrar el poder. Y estas instituciones generan grupos de trabajo, invitan personas y las van de alguna forma adoctrinando y de alguna manera también dirigiendo en su actuar para los efectos de sus fines. O sea, aquí, cosa de revisar nada más la información pública, tanto la doctora Daza como la doctora Siches fueron parte de ciertas organizaciones como en este caso el Foro Económico Mundial. A la doctora Daza fue premiadísima como en el Women Economic Forum del Foro Económico Mundial. La doctora Siches fue parte del programa Young Global Leaders, que es un programa donde también, bueno, acá en Chile hay personas de derecha e izquierda involucradas, digamos. O sea, por la derecha está por ejemplo, Diego Chalper, por la izquierda está Giorgio Jackson, por hablar de los más nuevos, y para atrás han existido también numerosas personalidades a nivel mundial. En esos programas están prácticamente todos estos personajes bien notorios en la política mundial, como Macron de Francia, como Trudeau de Canadá, que son precisamente países que se han caracterizado por pisotear, digamos, a propósito de la pandemia, los derechos fundamentales de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, estamos ante
algo que escapa a lo jurídico, porque estos organismos no son organismos que estén al amparo de un tratado internacional, como sí podría ser la Organización de Naciones Unidas, la OMS, qué sé yo, sino que estos organismos dirigen y financian, o financian y dirigen a estos organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Y tanto a nivel interno como a nivel de, como decía, formación, entre comillas, o de formación de personalidades que son levantadas, para lo cual se ocupa naturalmente un aparataje comunicacional relevante con que estos clubes de millonarios cuentan, y crean líderes, los ponen ahí y los hacen salir o no salir, digamos, en algún tipo de elecciones populares, que la verdad es que cada vez son menos elecciones y más designaciones. Ahora, de nuestro recurso, ¿por qué podríamos hacer en el futuro? Bueno, como te decían antes, o sea, ya el hecho de tener estos antecedentes de manera pública nos va a servir eventualmente para futuras acciones, pero también podemos seguir presentando acciones de este tipo en la medida que hayan cambios que endurezcan las condiciones de los pases de movilidad, por ejemplo. Afortunadamente, en los últimos cambios que ha habido en el plan paso a paso, no se han endurecido las medidas, sino que se han alivianado o liberalizado de alguna manera. Entonces no tiene mucho sentido presentar recursos de protección en contra de ese tipo de medidas. Ahora, siempre las personas concretas, digamos, porque los recursos de protección no son acciones populares, pueden verse afectadas por estas medidas y en tal caso pueden efectivamente recurrir de protección. Ahora, hace poco me tocó tramitar un recurso de protección para un conocido médico que mando saludos, pero por un caso súper puntual. Él es chileno-brasileño, digamos, y un hincha fanático del Flamengo, y no lo dejaron entrar al estadio de San Carlos de Apoquindo cuando fue el partido Flamengo-Católica hace algunas semanas, y en ese sentido él se encuentra perfectamente legitimado para recurrir de protección. Y asimismo, las personas, cualquiera, digamos, por ser impedidas de acceder, no sé, a ceremonias relevantes, a ciertos recintos, para ciertas ocasiones, tienen todo el derecho de poderlo hacer. Oye, René, mira, lo que has explicado es tremendamente relevante porque efectivamente hoy día estamos en un contexto, y ahí me gustaría redondear, en un contexto que es global. O sea, es como pelear contra molinos de viento, aparentemente, ¿verdad? Pero ahí yo, más que el tema jurídico, que tú lo dominas muy bien, pienso que uno tiene que tener, y siempre yo lo manifiesto en todas las reuniones que he participado, es que lo más importante es no pelear con nadie, lo más importante es mantener vivas nuestras convicciones. Las convicciones de la libertad son intransables, ¿ah? Las convicciones del derecho de las personas, los derechos humanos también son intransables, pero los derechos humanos no tienen color político, son derechos de allá, de derecho acaso a la persona humana. Y pareciera que a veces los muertos de un lado, dependiendo de donde yo soy, valen más o valen menos del lado de otro, la restricción de las libertades valen más o valen menos respecto de otras, y efectivamente estamos en un mundo en que, no solo, que paradojalmente se nos divide entre izquierda y derecha, pero mucho más profundo que eso, también se nos divide entre extremo globalismo y extremo nacionalismo, entre extremo conservadurismo y extremo liberalismo o extremo progresismo, que son cosas relativas. Un comunista en Chile que es progresista, pero resulta que en China es bastante conservador. Entonces, ocurren ese tipo de situaciones. Y ahí el mensaje que siempre he dado, a raíz que estoy mirando aquí las preguntas de las personas, es primero tener la concepción interna de que esto, sacarse el foco de que esto es una lucha, ¿verdad? Sacarse el foco que esto es un imperio del coraje y de la autodeterminación. Por lo tanto, si yo no quiero ser abusado, prohíbo ser abusado por una decisión personal. Quizás es medio espiritual lo que estoy diciendo, pero es una convicción desde ahora. Por ejemplo, hay muchas personas que están aquí preguntando qué pasa si en Chile tengo que viajar con pase de movilidad o no. La verdad que han sido engrupidos y perdón que se lo diga así, se autoengrupen solo.
porque yo he mostrado en mis videos cómo he viajado, y es cosa de investigar, y por favor investiguen, 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 e investiguen, porque uno puede viajar fuera del país cuando quiera, como quiera, solamente tiene que averiguar las restricciones que hay en el otro país. Entonces, la mayoría de los países hoy día, la gran mayoría de los países, incluyendo Inglaterra, incluyendo España, incluyendo Alemania, incluso tienen mínimas restricciones para viajar, incluso Argentina, que tuvo muchas restricciones al principio de la pandemia, hoy día uno puede entrar y salir de Argentina. Y ya en Chile se eliminó la restricción de la cuarentena para los no inoculados. Por lo tanto, podemos estar sin cuarentenas. ¿Ah? Los no inoculados pueden estar sin cuarentena y por lo tanto es muy importante estar a porta de eso de investigar. Voy a decir algo quizás medio pesado para algunos, pero me preguntan las mismas cosas siempre, que están ya en Instagram, si puedo yo hacer esto, si no lo puedo hacer, que no se sientan absolutamente autodiscriminados por no tener un pase de movilidad. Yo muy pocas veces he tenido discriminación, probablemente por el coraje que me asiste en esto y por evitar que tampoco tengo que andar exponiendo otra cosa, que no hay por qué seguir exponiendo nuestra situación personal. Yo he dado, algunos no han encontrado buen ejemplo, pero está nuestro recurso de protección. Resulta que existen 100.000 personas con VIH positivo en Chile. Yo creo que donde más se puede dar un contagio de VIH positivo sería donde las parejas se juntan, eso debe ser los moteles. Imagínense ustedes pidiendo los moteles un VIH negativo para poder entrar al motel, eso es una información personal. ¿Qué me tiene que estar pidiendo a mí un pase de movilidad para entrar? Le dije, esa es mi información personal. Si me lo pide, no tengo por qué dártela, perdóname, la verdad que estás equivocado en esto, cuéntame y seguir con el tema, pero no discutir tanto respecto de si es correcto o no es correcto, o predicarle algo, o decir sencillamente si lo tengo. Yo creo que cuando uno tiene realmente una convicción de algo y sabe que está exponiendo la libertad de otro o la propia libertad perfectamente, no tengo el derecho a omitir información. Eso es sencillamente. Por lo tanto, no tengo ni para qué exponer las causales a alguien que no entiende esto. Tú también dijiste algo muy relevante entre todas las charlas que hemos tenido, que lamentablemente hoy día el Estado privatizó la restricción de las libertades. Porque no es el Estado el que te está pidiendo un pase de movilidad para entrar a un restaurante, es el dependiente del restaurante, es el dependiente del partido de fútbol que te está pidiendo eso, no es el Estado. Y si vamos a las normas que pone, por ejemplo, la Inspección del Trabajo, y nosotros hoy día lo sacamos echado pase en nuestra historia, que tú has colaborado tremendamente con eso. O sea, la Inspección del Trabajo es clara, ningún empleador puede pedirle a un empleado tener su pase de movilidad para seguir trabajando. No, eso es una realidad. Por lo tanto, eso pasa en los colegios si eres profesor. Ni nadie te puede pedir pase de movilidad para ejercer el derecho a la educación de tus hijos, de ir a una reunión de apoderado, a una kermés, y a donde yo le digo ahí, porque tú has sacado muchas cartas que le han publicado en Chao Pase, y debo aquí agradecer nuevamente a René, que ella es que saca estas cartas tipo que están todas en Chao Pase. Por ejemplo, si en el colegio te están pidiendo un pase de movilidad para poder ejercer la función, ser el estudiante o ser el apoderado. Y por lo tanto ahí uno lo único que tiene que hacer es tranquilidad y decirle al rector del colegio, al empleador o a quien sea, por favor tenga la amabilidad de dármelo por escrito. Y eso pocas veces ocurre, y cuando ocurre están las cartas que nos ha redactado René. Cuéntanos un poco de esa realidad, René. Sí, o sea, mira, el tema de la información sanitaria de las personas es algo que por ley está considerada información sensible. Es decir, es información que no puede ser requerida por nadie que no sea el tribunal, la fiscalía o un órgano que está investigando algún tipo de ilícito, digamos, ¿no? De hecho, esa es la vía que estableció o que siguió, digamos, la Dirección del Trabajo en el dictamen que tú mencionas. La Dirección del Trabajo dice específicamente que por ser datos sensibles, por ser información sensible en virtud de la ley de derecho de los pacientes, no pueden los empleadores solicitar información sobre el estado de vacunación de una persona, sobre otra calidad de salud, digamos. Por otro lado,
la misma inspección del trabajo establece, y esto es súper relevante, que tampoco se puede pedir para las entrevistas de trabajo. Si a uno lo están entrevistando para postular un trabajo, no le pueden preguntar si es que está vacunado o no está vacunado. Y si le preguntan, bueno, esa persona tendrá que recurrir en primer lugar a la inspección. Las personas muchas veces se tratan de autoconvencer, digamos, como que se reprimen y dicen, chuta, que yo estoy sonado, entonces me voy a vacunar porque si no, no puedo hacer nada. Y la verdad es que eso es mentira, eso es flojera y eso es falta de disciplina. O sea, aquí no se necesita ser un experto jurídico ni un experto médico para leer la resolución que establece los pases de movilidad para ciertas cosas. Léanla, pues, no se queden con lo que dice la animadora del matinal o con lo que dice el médico propagandista de turno del gobierno de los laboratorios. Léanse la norma. En este minuto no hay prácticamente restricciones para hacer nada dentro del país. Y si aquellas personas que dicen, no, pucha, pero es que para estar en un restaurante bajo techo, bueno, está bien. Si va una persona tan importante, o su escala de valores está atrás, tan torcida, digamos, que en el fondo se mete un experimento porque porque quiere comer en un restaurante bajo techo, bueno, cosa de él. Aquí a nadie, así como nosotros no somos antivacuna, tampoco somos quienes para decirle a las personas tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Aquí estamos por la defensa de la libertad de las personas. Y si una persona, como te decía, tiene la escala de valores trastocada y para ella los restaurantes son lo más importante de la vida, bueno, que lo haga, digamos. No se requiere para hacer movilidad, para ir al supermercado, para ir a la biblioteca, para ir a un velorio, para ir, para entrar a un colegio, para entrar a una universidad. O sea, si es que alguno se los pide, digamos, reclamen. Sí, para eso, así como tienen tiempo, digamos, de escribir cosas en las redes sociales, también pueden redactar un breve reclamo y se presenta el organismo correspondiente, digamos. Esa es la forma que hay que actuar. Hay que sacarse un poco ese saco, digamos, de miedo, de que yo no puedo, de que yo no sé, de que a mí me tienen que dar la papita en la boca, digamos, porque efectivamente habemos abogados, habemos profesionales del área científica también dispuestos a ayudar, pero lógicamente no podemos dar abasto para darle todas las soluciones a todas las personas. Si esto parte por una actitud personal de tomar la decisión y decir, oye, yo soy una persona libre y yo voy a luchar por mis derechos y por los derechos de mi familia. Obviamente, para algunos será más fácil decir, oye, bueno, no, ¿sabes qué? Me aburrí, esta situación ya me colapsó, estoy en un estado de ánimo muy delicado a consecuencia de todas estas medidas, entonces voy y me pincho. Bueno, cosa de él, ¿verdad? Pero no le eche la culpa al empedrado. Mira, nosotros, tú has dado también ahí ese mensaje, y la verdad que ahora que no se puede, no hemos podido ganar este recurso de protección, nos quedan después algunas instancias internacionales que te las voy a preguntar en un rato más. Pero efectivamente estamos en una situación, y aquí siguen los comentarios de que no se puede hacer estas cosas con pasabilidad. Yo les voy a dar algunos consejos personales, ¿eh? Que por supuesto no lo tengo. Efectivamente en un restaurante se te lo piden. Yo aboco al tema de que no me lo pueden pedir, porque es una información, como tú dijiste, relevante en términos personales, y además la inoculación, porque hay que hablar aquí en este Instagram de inoculación, es absolutamente voluntaria. Lo han dicho hasta el cansancio las propias autoridades del ministerio. Entonces uno tiene que decir, ahora, el problema lo tiene el restaurante en términos de los aforos. Si el restaurante está vacío, usted me está diciendo una pelotudez de poder decirme que tengo que tener un pase de movilidad para entrar. Si mire, aquí, aunque estemos en el peor lado de los pasos, efectivamente nosotros tengo la posibilidad de entrar, así que por lo tanto ahí tienen un tema. Si la biblioteca está vacía, exactamente lo mismo. Entonces, efectivamente vamos a tener que tener algunas cosas en consideración respecto a este tema para poder dar nuestros argumentos. Una vez aprendido en española, yo nunca he dedicado a asumirlo ni a usarlo, que cuando a ella le pidieron, cuando en España se podía el pase de movilidad,
los restaurantes tienen que tener un montón de cosas sanitarias, entre ellas una resolución sanitaria de sus cocinas. Entonces yo se lo muestro, dijo ella, cuando usted me muestre a mí su resolución sanitaria del día. Y por lo tanto, si estamos los dos a merced de la autoridad sanitaria, que en este caso es la Seremi, usted cuénteme si la tiene al día o no y muéstreme sus papeles que está al día. Muéstreme sus papeles sanitarios, muéstreme su patente, si queremos ponernos pesados, si es que se han puesto pesados con nosotros. No es necesario entrar pesados, evidentemente, se los doy como consejo. Pero sí, evidentemente, si ustedes lo están haciendo de esta manera, uno le responde tranquilamente, mira, yo he tenido que llegar a eso, pero he tenido la respuesta por si acaso, si es que me dan, pero jamás me han negado la entrada a ningún restaurante si yo me pongo con esta actitud tranquila, pero de coraje. ¿Ah? También hay una persona que nos comenta aquí que efectivamente le pidieron pase de movilidad para entrar a una reunión de apoderados. Apeló a la Superintendencia de Educación, Superintendencia de Educación, y falló en su favor. No hay necesidad de pase de movilidad para entrar a una reunión de apoderados. Entonces, este tema de echado paso, que independiente de un recurso hasta ahora, a nivel nacional lo hemos perdido, después tendremos algunas cosas a nivel internacional que René nos va a contar cuándo es pertinente hacerlo, sigue como movimiento apoyando a los convencidos o a los convencidos que están lábiles por no convencerse, porque creen que esto es muy difícil. Esto no tiene nada de difícil, absolutamente nada de difícil. Ustedes se ponen, y le digo aquí a la audiencia, ustedes se ponen la coraza de que esto es difícil y que no me dejan hacer las cosas. Efectivamente, eso es lo primero que te van a hacer, porque se está privatizando este uso y este control de las libertades. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener alguna respuesta. Oye, entre paréntesis, quiero destacar que hemos llegado a 321 personas que nos están escuchando en este momento, y todos los que quieran compartir con alguien en este live pueden etiquetarlo en los comentarios a la persona que quieran que también vea el live, y vamos a llegar a muchas más personas porque efectivamente hay que ser una masa crítica respecto a esto. Dicho eso, yo pienso que además nosotros tenemos que tener algunas herramientas. Cuéntanos tú un poco ahora, René, que ya vamos ya más de media hora avanzado. ¿Qué se espera en términos legales para el futuro y en esta pata internacional? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque en nuestro grupo Chao Pase tenemos gente muy interesante. Por ejemplo, está Jenny Álvarez, la diputada que sacó la cara valientemente en este tema. Está también Nesciencia, que síganla, porque está bien censurada en Instagram, así que síganla, activen la campanita esa para que la vean, o realmente vayan y busquen la cadena de Nesciencia, porque siempre nos tiene información muy interesante y muy actualizada, analizada desde la ciencia. Y por supuesto está aquí Francisco Diangosi, que también el expresidente de Cáncer Día, y se ha visto cómo más encima, que lo dijimos desde el principio de la pandemia, yo personalmente tengo charlas que lo dije, que las medidas de la pandemia van a terminar matando más gente que la propia pandemia. Y eso lo hemos visto nosotros en los comparativos de exceso de mortalidad. En los excesos de mortalidad vemos que Chile tiene unos excesos de mortalidad tremendos respecto de Japón, por ejemplo, que tuvo una política de medidas no restrictivas, pero sí focalizadas de riesgo. No confinamiento, no vacunación masiva, lo mismo que con Suecia. Y tenemos también los ejemplos, por ejemplo, de Sudáfrica, que si bien tiene un ingreso per cápita bastante bajo, y los ingresos per cápita sí se relacionan con el exceso de mortalidad de cualquier pandemia, de cualquier cosa que exista, o problema. Ahí tenemos los casos de Haití, pero Sudáfrica en los últimos meses con Omicron, con un 25-30% de inoculación masiva, tuvo mejores tasas de mortalidad y de exceso de mortalidad que Chile. Entonces, esto es para que no nos mientan de que efectivamente la inoculación la que realmente ha salvado vidas, sino que esto lo explicó muy bien el Arcoj, que es nuestro epidemiólogo y doctor en epidemiología, en que esto va una transición endémica, o sea, pandémica siempre va a transición endémica, y esto pasa por un tema de que el virus trata de salvarse a sí mismo y por lo tanto se vuelve más contagioso y menos letal. Entonces, eso pasa con Omicron, que llega a tener una letalidad del 0,1%, 0,2% cuando más, y por lo tanto ocurre que esa es la razón por la cual han bajado las tasas de mortalidad y los excesos de mortalidad respecto del bicharraco. Pero respecto a las medidas tomadas, Chile mantiene exceso de mortalidad tremendo
en enero, en febrero, en marzo y en mayo. Y por lo tanto, la verdad es que eso se explica prácticamente porque muchas enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer no diagnosticados, etcétera, etcétera, fueron no diagnosticadas producto de parar todo un país. ¿Para qué decir el hambre en países que tienen problemas de hambre permanentemente? Y por lo tanto eso ha hecho que exceso de mortalidad tengamos nosotros como país y ni siquiera los tenga Sudáfrica, y ni siquiera los tenga Suecia, y ni siquiera los tenga Japón. Cuéntanos tú qué cosas, patas internacionales pueden haber a futuro y en qué condiciones se pueden dar para mejorar este tema y realmente que la verdad y la libertad y la justicia triunfen. A ver, la cosa, existen varias cortes internacionales que tendrían eventualmente competencia en materia de derechos humanos. Yo creo que recurrir a ellas, como lo hemos conversado alguna vez en privado, es prematuro en este minuto. Y yo he recomendado, digamos, y así lo he conversado con otras personas también de mi área del conocimiento, esperar a que se empiecen a producir más casos y más sentencias en países que nos llevan la delantera en esto. Nosotros, la verdad es que estamos sujetos a un cerco informativo. Aquellas personas que lamentablemente se pseudo informan a través de los matinales, la verdad es que no tienen idea de qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Hay muchos países, como tú mencionabas, yo diría casi la totalidad de los países que han ido eliminando, y muchos de ellos del todo, las restricciones respecto al COVID, digamos, el pase de movilidad, el uso de mascarilla, incluso en interiores. Naturalmente, todas aquellas cosas, tanto la inoculación como las mascarillas, son voluntarias, y aquellas personas que se la quieran poner, bueno, están en todo su derecho a hacerlo, por la razón que ellos estimen, digamos. Entonces, hay países que por lo menos nos llevan medio año, porque esto se disparó primero en el hemisferio norte, digamos, y posteriormente en el hemisferio sur, entonces llevan por lo menos medio año de ventaja, y las restricciones nos llevan quizás mucho más también de ventaja, y por tanto podríamos perfectamente estar pronto ante sentencias judiciales de tribunales superiores de otros países que nos den la razón en aquello que estamos postulando. Y en ese caso, naturalmente, con toda esta experiencia acumulada, con toda la experiencia acumulada de cada uno de nosotros y las actuaciones, tanto administrativas como judiciales de cada uno de nosotros, vamos a tener antecedentes para recurrir. Quedarse con la sola experiencia que lo pasaron mal y que pucha no pudimos entrar y que me fui con la cola entre las piernas a mi casa, la verdad es que no sirve. Es por eso que todas aquellas personas que hayan sido discriminadas, tanto en trabajos, tanto en establecimientos educacionales, establecimientos comerciales, restaurantes, gimnasios, etcétera, tienen no solo el derecho, sino que también una obligación moral para con sus conciudadanos y para con sus familiares, digamos, de ejercer las acciones administrativas, judiciales y demás que existen, digamos, al CERNAC, digamos, en todos los recursos de protección, etcétera. Existen las vías para hacerlo, no todas aquellas se requiere el patrocinio de un abogado, y de esa manera vamos teniendo antecedentes escritos que el día de mañana van a poder ser presentados ante alguna corte internacional. Ahora, otra cosa, pero en lo negativo respecto de la materia internacional, ya lo han preguntado un par de veces en los mensajes, digamos. Como ustedes, algunos sabrán, está negociándose en este minuto a nivel de la Organización Mundial de la Salud un tratado internacional antipandemias, sumamente siniestro. Ahí estuvo a fines del año pasado el doctor París, digamos, en Génova, con un equipo de su entonces ministerio, tratando o más bien, yendo a escuchar y a someterse a los dictámenes de estos grupos de millonarios que controlan este tipo de organizaciones. O sea, no nos hagamos los lesos de que la OMS, su principal financista, es Bill Gates. O sea, esos son datos públicos, no es tampoco teoría de conspiración. Por sobre cualquier gobierno, no es que en este caso sea el gobierno de Estados Unidos, no, Bill Gates. La Fundación Bill and Melinda Gates es el principal financista de la Organización Mundial de la Salud, y como en todas las cosas, el que pone la plata pone la música. Entonces, estando reunidos los personeros, los ministros de salud de prácticamente todos los países del mundo,
en una reunión inédita. Es la segunda vez en realidad, pues la primera vez fue cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud, y esta es la segunda vez que se realiza una reunión ampliada de ese tipo. Y ellos establecieron, digamos, porque a todo esto los ministros no lo eligió nadie, ellos, y esto a los personeros de la Organización Mundial de la Salud menos. Son cargos burocráticos dirigidos o nombrados, digamos, por estas mismas cúpulas solamente. Entonces, estas personas fijaron un plan para establecer este tratado a partir de agosto de este año. Así que hay que estar súper atentos. Nosotros sabemos en este minuto, y esto no es necesariamente una crítica ni negativa ni de ningún tipo contra el actual gobierno, digamos, con el cual tampoco tengo ninguna simpatía, pero este gobierno está siempre muy atento a las redes sociales. No los dejemos tranquilos respecto a este tratado internacional de la pandemia. Presionemos al gobierno, hagámosle ver de que no puede firmar esto, porque si no, las personas que no somos solamente un 5%, un 7%, como han querido hacer ver los propagandistas de la tiranía sanitaria, sino que muchos más. Piensen ustedes que ahora a partir de junio van a quedar sin pase de movilidad todas las personas que no tengan una cuarta dosis. Es decir, va alrededor de 2/3 de la población objetiva de vacunación no va a tener pase de movilidad. Ya no vamos a ser una minoría ínfima, vamos a ser una mayoría de personas sin pase de movilidad. Entonces, en esa misma o con esa misma perspectiva, nosotros tenemos que ponernos todos en la lógica de presionar al gobierno, así como en su oportunidad al gobierno Piñera a través de las redes sociales se le presionó y se le hizo no firmar el Tratado Mundial en favor de la migración. En este caso podemos hacer exactamente lo mismo con este tratado internacional. Sí, oye, lo que tú dices es tremendamente relevante. Este gobierno sí está muy atento a las redes sociales y efectivamente varias veces Chavo Pase ha sido trending topic. Entonces aquí yo lo invito a... Bueno, igual debo contar que René fue censurado completamente de Twitter. Yo pienso que la censura es una expresión clara a quien empieza a decir la verdad. Y cada vez que censuran a alguien, que por supuesto es penoso porque lo acallan, René ya sacó una cuenta que se la vamos a pedir después en otra plataforma de redes sociales parecida a Twitter, para que lo sigan en ellas también, así como hay que seguir, por ejemplo, a Chavo Pase en Telegram, porque efectivamente nosotros estamos baneados, si bien no estamos censurados, estamos baneados, es decir, el algoritmo de esta plataforma hace que nos vean menos personas de las que nos debieran ver, ¿ah? Como pasa uno, entonces por lo tanto ahí es juntar grupos de personas es muy relevante para seguir con un discurso similar. Respecto a lo que dice René, de este señor, como le llaman algunos, don Guillermo Puertas, ¿ah? Efectivamente yo al señor Guillermo Puertas le creo mucho sobre informática, y le creo al señor Bill, le creo mucho sobre informática, le creo mucho sobre un montón de cosas que él cree que es un experto, pero es primera vez que le estamos creyendo a un experto en informática, a experto en pandemia. Lo más cercano a informática, a pandemia, es que hay virus informáticos y virus biológicos, pero no puedo hacerle, no dudo de su inteligencia, aunque la inteligencia puede ser usada para el bien o para el mal, pero evidentemente hay mucha más gente más importante, los PhD que hicieron la declaración de Great Barrington, donde ya hablaban que los confinamientos iban a ser perniciosos para las personas y que había que dar un caso focalizado. Pero además yo debo decir que las cosas, las dificultades, y esto es una opinión muy personal y casi filosófica, que las dificultades no hay que tomarlas con queja, con la energía de la queja, sino que hay que tomarlas con la energía de la oportunidad, con la energía del positivismo. Yo he tenido la oportunidad en esta pandemia de conocer a tremendas personas, entre ellos a René, a tremendas personas como a Rito Galleguillo, a Elar Koch, a la Fran Morrison, un montón, a la misma Jenny Álvarez. Imagínate que con Rito estamos formando una fundación que se llama Chile Libre, donde transversalmente vamos a poner el tema de la libertad, la difusión de la libertad, los estudios sobre lo que implica la libertad de manera científica, desde el enfoque de la salud. No es que yo me quiera rogar por ser dentista y ser parte del equipo de salud, que la salud lo es todo, pero efectivamente yo creo que los estados sin salud, los seres humanos no existimos.
Y yo creo que la salud, además, y la ciencia, no solo la salud, siempre tiene 2, 3, 4, 5 opiniones. Y cuando solamente se reduce a una sola información oficial, a un solo devenir del tema, eso no es ciencia, eso es dogma. Por lo tanto, cada vez, de hecho, una persona que va y consulta por un lunar X, puede consultar 2, 3 opiniones y puede tener 2, 3 opiniones distintas y eso es ilícito. Es absolutamente lógico que así sea. También ocurre cuando uno consulta a un abogado como tú, o consulta a otro, uno le dice A, otro le dice B, y no es que las personas sean malas personas, estén equivocadas, sino que efectivamente existe la posibilidad profesional de diferir de un diagnóstico, de una situación legal, y para qué decir de la ciencia. Entonces, imagínense ustedes que mataron gente, se quemó en la hoguera por decir que la Tierra era redonda, ¿ah? Y después descubrimos que era plana, y efectivamente el mundo es redondo. Y de ese punto de vista, nosotros hoy día, yo no creo en conspiraciones, caray, pero que las hay, las hay. Nosotros tenemos una conspiración que en salud que existe, que está demostrada a través de los Adams Papers, que se descubrió en el año 2015, respecto a la recuperación del azúcar, que partió en el año 1965 a través de 2 papers que pagó la Sugar Research Foundation para que 2 investigadores de Harvard dijeran que el azúcar era magnífica y que las grasas eran malas, y finalmente generamos toda una generación de diabéticos en el mundo, 50 años de consumo en exceso de azúcar que generó una generación de diabéticos. Eso debiera destaparse casi como un crimen de lesa humanidad, y no se destapó con esa magnitud, pero el caso está ahí. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir confiando en las libertades que tenemos, hay que seguir confiando en las posibilidades, en el coraje de nuestra propia autodeterminación. Y en esto, René, para cerrar ya prontamente, porque si no se nos va a acabar la hora y no va a poder quedar grabado este live, y la idea es que tú tienes que dejarlo grabado, tienes responsabilidad, le puedes colocar cualquier mensaje o la ola, y después lo editamos. Pero, ¿qué nos podrías decir tú al cierre en esta idea de coraje y de usar herramientas legales que tenemos a disposición de ahora para personas como nosotros, como tú, como yo, que la verdad que no hemos sentido muy poco, yo diría casi nada de discriminados por no estar inoculados? ¿Qué le dirías tú a esas personas ya para el cierre? Yo les diría que primero que todo se informen, a ver, en este mundo, digamos, moderno y vertiginoso existen innumerables fuentes de información, algunas buenas, algunas malas, algunas más o menos. Pero la verdad es que es cosa de buscarla para poder encontrarla. O sea, no puede ser de que a esta altura todavía haya personas que crean que la inoculación es obligatoria. O sea, es algo que hemos dicho en todos los tonos, que hay mucha gente que lo ha explicado, que las mismas autoridades lo han señalado. ¿Y por qué? Porque las inoculaciones todavía están en una determinada fase y no forman parte del Plan Nacional de Inoculación, para no decir la palabra prohibida. Entonces, eso ya, o sea, cuando vi ya a esta altura, digamos, 2 años después, me salen con eso, la verdad que eso sí me causa una cierta desesperanza. Me digo, chuta, tan en saco roto ha caído lo que uno ha dicho, con las personas que uno ha hablado, con las personas que uno se ha relacionado. Y eso la verdad es que da lata, porque uno se ha esforzado y ha tratado de dar un mensaje claro. Entonces, resumen, las inoculaciones no son obligatorias. Las del COVID-19 no son obligatorias. Después, ¿qué otras restricciones pueden haber dentro del país? Para viajes en transporte público de más de 200 kilómetros, se requiere eventualmente un pase de movilidad, pero también funciona un PCR. ¿Ya? Ahora, nadie anda viajando 200 kilómetros todos los días, digamos, así que no andan con cosas de que no, es que eso es algo que no puedo tolerar. Bueno, cada uno verá si se lo hace o no se hace, o cuáles son sus urgencias, digamos. Todos sabemos que estos test PCR no son certeros y que son muchas veces utilizados según la forma en que se procesan para aumentar los casos. Evidentemente que hay personas que dicen, chuta,
no me lo quiero hacer porque capaz que me confundan un resfrío u otro coronavirus con el C19, digamos, y con eso me dejen encerrado en la casa. Puede ser, cada cual ahí con su urgencia, digamos. Por otro lado, la otra restricción que hay es para tomar parte en estos espacios cerrados, restaurantes, gimnasios, etc. Pero, si ustedes se fijan, si bien no quedó en la norma, las directrices del Ministerio de Salud, que fueron publicadas, que están hasta el día de hoy en la página del Ministerio de Salud, establecen que siempre va a poder reemplazarse el pase de movilidad por PCR. Entonces, ahí tienen algunos tips, pero lo fundamental es lo que dices tú, Marco. O sea, aquí no sacamos nada de sabernos la norma de memoria, no sacamos nada de ser los más capos en materia jurídica o en materia de biología, si no somos capaces de pararnos frente a alguno de estos tiranos sanitarios y explicarle, calmada pero firmemente, que no están en lo correcto. Calmada, pero firmemente. Decirle al garzón de un restaurante, mire señor, mi información médica es privada, usted no tiene las facultades de pedirme este pase de movilidad. Decirle al portero de algún establecimiento comercial o de algún establecimiento educacional, señor, usted no tiene facultades para pedirme este pase y por lo demás, mi información es privada. Y si a ustedes eso les causa un perjuicio, les causa un problema familiar, se perdieron un evento importante, dejaron de ver el primer acto de sus hijos chicos en el colegio o la ceremonia de graduación de sus hijos grandes, bueno, presenten reclamos, reclamen a la institución, asesórense, partan primero para hacer... René, vamos a tener que ir cerrando porque si no se nos acaba el tiempo y no va a quedar grabado. Así que te doy el resumen final. Ya, Marcos, muchas gracias, tienes toda la razón. Aparte yo soy el encargado, pero me apasiona este tema y la verdad que teniendo tan buena audiencia, me siento súper cómodo contigo también en esta entrevista. Así que termino agradeciendo a esta linda audiencia. Ojalá puedan después compartir este programa. Yo creo que a muchas personas menos informadas que ustedes les va a servir y van a hacer un bien finalmente para que todos aquellos que sienten que están siendo pisoteados en sus libertades se sientan apoyados. Todos. Aquí todos nos tenemos que apoyar. Si al final, estando todos juntos, somos más fuertes y siendo más fuertes somos invencibles. Genial, buenas palabras. Muchas gracias, René. Así que vamos cerrando este live y síganos en todas nuestras redes sociales, tanto la de Chao Pase, la mía personal, la de René. Así que chao a todos y deja grabado el sistema. Un abrazo. Chao. Bien, chao.